Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos cojines redondos. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Si eres principiante en la costura, los cojines son una manera estupenda de empezar a coser. Se hacen rapidito y pueden quedar muy resultones. Ya tenemos muchos cojines en este canal y te voy a dejar un enlace para que puedas verlos todos al final de este vídeo. Hoy cosemos cojines redondos. Vamos ya, manos a la tela. Para confeccionar el cojín vamos a combinar 4 telas, 2 de ellas de rayas, una estampada y otra de lunarcitos. Son telas tipo patchwork de la tienda Julián López. Puedes descargarte el patrón para cortar las piezas del enlace al blog que te dejo en la casilla de información. Las hemos cortado con ese patrón, una base de corte, una regla de patchwork y un cate rotatorio. Además vamos a utilizar el prensatelas de 1/4 de pulgada. Puedes ver un tutorial sobre este prensatelas en la casilla de información. Vamos a necesitar 2 botones que van a ir uno a cada lado del cojín. En mi caso, como no tenía un botón lo suficientemente grande, he unido 2 botones, uno marrón y otro naranja. Sencillamente los he cosido por los agujeritos y así es como me queda. Vamos a usar para este proyecto una aguja universal del número 9014 y vamos a coser con un hilo coselo todo de Gutermann. Colocamos la combinación de telas como más nos guste sobre la mesa y tomamos una fotografía por si alguna pieza se mueve y así no se nos despista el diseño que hemos elegido. Las separamos así a la mitad y vamos a ir uniendo 2 a 2. Colocamos alfileres en el lado que tenemos que coser y nos vamos a la máquina. En la máquina cosemos con el prensatelas 1/4 de pulgada y una puntada recta de 2,5 milímetros. Separamos las piezas y abrimos las costuras y planchamos. Una vez planchadas volvemos a colocar las piezas en su posición original y ahora vamos a unir de esta manera. Colocamos de nuevo derecho contra derecho. Aunque es importante que nos casen bien las telas en las uniones, recuerda que en el centro vamos a poner un botón, así que si el centro del cojín no te queda exacto, no pasa nada porque no se va a ver. Colocamos alfileres y en la máquina cosemos por aquí y por aquí. Separamos las piezas y abrimos de nuevo las costuras con la plancha. Por último colocamos derecho contra derecho y hacemos la última costura. Nos fijamos aquí en el punto central para que casen bien las telas y a partir de ahí vamos colocando alfileres a un lado y a otro. Vamos ahora a la máquina y cosemos por aquí. Planchamos esta última costura y confeccionamos la otra parte del cojín. La otra parte del cojín la tenemos que confeccionar en espejo, esto es, si te fijas, en este tenemos tela estampada, raya, puntos, raya. Tenemos tela estampada, raya, puntos, raya. Va hacia el otro lado. De tal manera que cuando los unamos derecho contra derecho, cada pieza irá casada con su correspondiente del otro lado. Ten cuidado con esto porque si haces 2 círculos idénticos, cuando los pongas derecho contra derecho, las piezas no te van a casar. Tomamos ahora cualquiera de las 2 piezas y le vamos a colocar un vivo. El vivo podemos colocarlo entre las 2 piezas de tela y coserlo, o podemos coserlo primero a una pieza y luego añadir la otra, que es un poquito más fácil. Puedes elaborar el vivo casero con el vídeo que estás viendo en pantalla y que te dejo enlazado en la casilla de información, o bien comprarlo en mercerías. Vamos a irlo alineando con el filo de la tela y colocando algunos alfileres.
Como está hecho con cinta de bies, podemos adaptarlo perfectamente a la forma redondeada del cojín. Lo colocamos todo alrededor y vamos a la máquina a coser. Para rematar la cinta de vivo, sacamos un poquito de cordoncillo hacia afuera y lo cortamos. Colocamos de nuevo la cinta en su sitio, tirando, el cordoncillo queda por dentro y seguimos cosiendo. Cuando ya se encuentra con el principio, doblamos un poquito el borde del principio del vivo y traemos el otro lado para que nos coincida justo ahí. Al pasar por la unión, vamos un poquito hacia adelante y hacia atrás. Cortamos el sobrante de vivo y colocamos la otra pieza encima, haciendo que coincidan las partes iguales. Nos fijamos en la unión de las telas y vamos colocando alfileres o pincitas todo alrededor. Dejaremos una apertura de unos 8 o 10 centímetros sin coser para luego poder girar el cojín del derecho. Esa apertura la cerraremos después de rellenar el cojín con una puntada escondida. Vamos a la máquina y cosemos todo alrededor, salvo una apertura de 8 o 10 centímetros. Aquí tenemos ya nuestro cojín y ahora por la apertura que hemos dejado lo giramos del derecho. Me encanta el toque que le da el vivo, me parece que es justo el complemento que necesita. Mira, aquí está la unión que hemos hecho, que como ves queda prácticamente imperceptible. Y ahora por la apertura que tenemos aquí vamos a irlo rellenando con miraguano. Una vez relleno, meteremos hacia adentro el margen de costura y a mano daremos unas puntadas aquí para cerrarlo. Puedes aprovechar también el relleno de algún cojín que tengas en casa, como estoy haciendo yo en este caso, o bien utilizar alguna fibra natural. Lo bueno de estas fibras sintéticas es que puedes meter el cojín en la lavadora y secan bastante más rápido. La cantidad de relleno depende de lo mullido que quieras tu cojín. Hemos cerrado aquí usando una puntada escondida y ahora vamos a colocar el botón que hará que el cojín tenga un aspecto de capitoné. Lo primero que hacemos es con una aguja larga, esta es una aguja de lana, es unir estos dos puntos y una vez que ya estén próximos el uno al otro es cuando vamos a pegar el botón. Vamos a hacer un nudo gordito al final de la hebra de lana para que no se nos vaya. Pinchamos en el centro del cojín y sacamos por el centro de la otra cara. Con un hilo de color similar al botón vamos a hacer aquí unas puntadas y a unirlas con esta hebra de lana que hemos puesto. Cosemos primero el botón de este lado y luego el otro. Una vez que está asegurado este punto, ya podemos tirar de este otro para hacer ese efecto de capitoné en el cojín. Ya tenemos aquí acabado nuestro cojín redondeado. No tienes más que colocarlo en algún rincón de tu casa y verás cómo se llena de color en un momento. Recuerda que tienes más información sobre este tutorial y también el enlace para descargar el patrón en la casilla de información del vídeo. ¿Qué te parece? Son fáciles y rápidos de coser y además pueden ayudarnos a darle un toque cálido a cualquier rincón de casa. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y también Telegram. En la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.